Bien, buenos días. Comenzamos, como decía antes en el vídeo de presentación, comenzamos con el temario en el que vamos a desarrollar las principales cuestiones sobre esta materia, la protección de datos en el ámbito universitario, para empezar con el tema 1, el marco jurídico, en el que, marco jurídico o puesta en contexto, por decirlo así mucho mejor, en el que vamos a concretar algunas cuestiones vinculadas a la situación actual, al marco jurídico actual en el que nos movemos. Como sabéis, la normativa de protección de datos no es un tema nuevo en absoluto, es un tema que ya lleva desde los años 90, incluso mucho antes, aunque con menor incidencia en la vida real, pero desde los años 90 sí con una incidencia cada vez más real, vinculado sobre todo a los avances en el terreno de la tecnología que han ido obligando a la normativa a ponerse al día. La protección de datos es un derecho de las personas, es un derecho fundamental de las personas físicas, que son las titulares de los datos y que siguen siendo las titulares de los datos personales todo el tiempo que dura cualquier uso, por ejemplo, que la universidad va a hacer de su información. Por lo tanto, un punto de partida muy importante es: esto es un derecho fundamental, esto no es una cuestión caprichosa, esto no es prevención de riesgos, esto es una cuestión que requiere un tratamiento adecuado. Este tratamiento adecuado además está vinculado a un organismo de control, es decir, que cuando vayamos desde el ámbito universitario, público, desde una empresa, desde donde sea, a gestionar o utilizar datos personales, tenemos que tener siempre presente que detrás existe la posibilidad de que la persona, si no está satisfecha, si no puede ejercer correctamente su derecho, si no puede, no va a ser atendida o protegida en el ejercicio de sus derechos, puede acudir a una institución de control. En el ámbito de la Administración Pública Vasca, al que corresponde la Universidad Pública, está sometida a la competencia de la Agencia Vasca de Protección de Datos. En el ámbito privado y el resto del ámbito público ajeno a la comunidad autónoma se someten a la competencia de la Agencia Española de Protección de Datos, que tiene ese ámbito privado-público, privado todo y público solo lo que no corresponde a las agencias autonómicas. La legislación actual en materia de protección de datos ha evolucionado mucho en los últimos años. Como sabéis, se aprobó en el año 2016 el Reglamento General de Protección de Datos. Es una norma de ámbito europeo, es una norma peculiar en cuanto a su extensión, en cuanto a los conceptos que maneja, en cuanto a sus contenidos y la explicación que hace de los mismos, porque es una norma que se hace desde la Comisión Europea, contando evidentemente con el Consejo y el Parlamento Europeos. Se aprueba, es una norma aprobada por instituciones europeas y dirigida a todos los Estados miembros de la Unión Europea de la misma forma, de forma uniforme y de forma obligatoria y directa. Es decir, que no hay necesidad de que haya leyes nacionales, sino que el Reglamento Europeo ya establece el volumen completo de obligaciones y derechos de las personas y de las instituciones. Este reglamento es una norma única, dirigida a entes privados y públicos, y no distingue en su contenido, en cuanto a las obligaciones y derechos, si la persona se relaciona con una entidad privada, con una entidad pública. No reduce o aumenta los derechos, salvo algunos detalles que sí iremos viendo. No reduce o aumenta los derechos, sino que una administración pública va a tener que cumplir muchas cosas, cuando está aplicando esta normativa. Por lo tanto, el primer nivel regulatorio ya nos encontramos es el Reglamento Europeo de Protección de Datos de 2016, que entra en vigor y es obligatorio desde 2018 para todos los Estados miembros. Recientemente, en los próximos ni 20 días, el 25 de mayo de 2023, este reglamento cumplirá ya 5 años en vigor. Por lo tanto, ya es una norma que podemos decir es una norma madura, que ya se conoce y se debe aplicar correctamente por los estados, empresas, administraciones públicas. El Reglamento Europeo, del que hablaremos a lo largo de las próximas lecciones, establece ese marco común, obligatorio y uniforme, que no necesita para ser aplicado como tal normas nacionales, pero que sin embargo ese Reglamento Europeo sí que deja algunos espacios, alguno de ellos que va a tener relación, y hablaremos de estos espacios, por ejemplo en las cesiones de datos, cuando hablemos más adelante de esto,
le deja a los estados algunos espacios para regular o completar en lo que no se regula, ¿vale? Es importante entender que el reglamento europeo es la norma obligatoria. El reglamento europeo no se puede tocar, no se puede cambiar, ni se puede interpretar mediante leyes nacionales. El reglamento es lo que es una norma obligatoria. Pero deja huecos, permite a los estados, hay artículos en el reglamento que dicen que los estados podrán ampliar, mejorar, proteger mejor o establecer derechos u obligaciones más allá de lo previsto en el reglamento. Hay supuestos concretos en los que se deja margen de actuación. Uno de estos, por ejemplo, es el ámbito de los menores, la interpretación de qué es un menor de edad. Para la materia de protección de datos, de acuerdo con el reglamento europeo, la minoría de edad, o la mayoría de edad, mejor dicho, se sitúa en los 16 años. Siempre que vayamos a tratar datos con el consentimiento de las personas, luego hablaremos de la base jurídica, de qué es esto de la legitimación o la base jurídica, que es un tema también muy importante y lo explicaremos de una forma sencilla. Siempre que vayamos a contar con el consentimiento de las personas, por ejemplo, un colegio va a hacer unas colonias, ahora que las tenemos aquí a la vuelta de la esquina, va a hacer unas colonias de verano organizadas por un colegio, en las cuales pues, padres y madres deciden contratar ese servicio pagan en las colonias y formalizan un contrato de prestación de un servicio. Tú te llevas a mi hijo durante una semana, yo pago tanto y tienes estos derechos. Un contrato de servicios básico, estándar, ¿no? Muy normal. Bien, en el marco de la relación que se establece entre padre y madre y colegio para la organización de las colonias, la utilización de los datos se va a hacer en un formato de relación jurídica y un contrato. Y todos los datos que se tratan, esto es muy importante entenderlo porque nos va a venir luego de vuelta, todos los datos que se tratan en el marco de esa relación van a ser, que sean necesarios para esa relación, no necesitaremos el consentimiento de nadie. Si esto es necesario, pues puedo tratar los datos. Sin embargo, si en esas colonias, y va a ser habitual, todos aquellos y aquellas que seáis padres o madres, si va a ser habitual que nos pregunten, da su consentimiento para que el colegio o la entidad que sea obtenga fotografías, saque vídeos y cuelgue esos vídeos en redes sociales, todo se puede, lo autoriza la persona. Bien, cuando estamos ya fuera de la relación jurídica, sino que estamos ya, oye, para poder ir a unos campamentos o a unas colonias yo no tengo por qué sacar fotos, esto no es obligatorio, los niños van, los niños se divierten y las niñas y los niños juegan y tal y cual. Bien, eso es la actividad que hemos contratado, pero sacar fotos no está en esa actividad, eso es un plus, un extra. Eso lo quiere hacer para colgar de una página o para lo que sea. Y ahí nos piden el consentimiento. Bien, ese consentimiento, si el niño o la niña es mayor de 16 años, según el reglamento europeo, tendría que firmar el niño o la niña y no sus padres. Más de 16. Pero el reglamento, y cerrando un poco este tema de los huecos que nos deja la norma, el reglamento dice, los estados podrán adoptar una medida normativa, una ley nacional, que reduzca la edad de prestación del consentimiento hasta como mínimo los 13 años. Bien, por lo tanto, entre 16 y 13 nos da un margen que cada estado elegirá, ¿vale? Esto es un ejemplo muy claro de cómo en algunos casos es posible que los estados elijan mediante una norma propia. ¿Qué es lo que ha pasado con la normativa? Pues los estados han ido cubriendo esos huecos que deja la normativa europea mediante leyes nacionales, leyes de protección de datos. Cada uno eligiendo sus criterios que ha considerado. En esas normas nacionales, como la nuestra, la Ley Orgánica de Protección de Datos 3/2018, Ley de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, ya comentaremos qué es esto, en nuestro marco jurídico, mediante esta ley, se han establecido se han cubierto algunos, los que el Estado, el legislador ha querido, algunos de esos huecos que el reglamento decía. Bien, por lo tanto, reglamento europeo más ley orgánica y seguimos explicando a continuación un poco ese marco jurídico para hacernos una primera idea.